De todos modos, hay dos definiciones. Se ve la segunda diapositiva, ¿no? Sí, doctor. Ya. Una cosa es sonda y otra cosa es sondaje. Sonda es un instrumento, tubular generalmente. Ahora, ¿para qué se han hecho las sondas? Para alcanzar cavidades corporales, ya sea por orificios naturales, boca, nariz, uretra, recto, o a través de la piel cuando se hace una cirugía, ¿no? Hay sondas que deben instalarse, por ejemplo, para un paciente que tenga un problema en el esófago, tenemos que alimentarlo. Entonces colocamos una sonda en el estómago, pero a través de una operación, ¿no? Ahora, el objetivo de esa sonda puede ser para diagnosticar algo. Yo tengo un paciente que empieza a vomitar sangre. Entonces tengo que saber qué cosa sangra. Para saber si está sangrando el estómago, pongo la sonda y estoy utilizando un procedimiento de diagnóstico. Pero si es un paciente que tiene una obstrucción de la vía aérea, a él no voy a colocarle una sonda para ver si está permeable solamente la vía respiratoria, sino tengo que permitir que el aire llegue a los pulmones. En ese sentido sería un uso terapéutico. Y es lo que se hace en la cirugía mayor particularmente, ¿no? Donde uno de los pasos fundamentales es anestesiar al paciente, o sea, se lo pone inconsciente en otras palabras, y tiene que respirar de alguna forma. ¿Cómo respira? A través de un respirador o un aparato de anestesia, y lo que yo hago es administrarle oxígeno a presión positiva porque sus pulmones no van a funcionar simplemente con el aire ambiente, necesitan una presión. Entonces, en ese concepto nace el otro, o sea, uno lleva al otro, que sería el sondaje. El sondaje ya corresponde a maniobras para instalar la sonda, o sea, el instrumento tubular. Con lo mismo, ¿no? En conducto natural o una cavidad orgánica, pero ya pueden ser tres los objetivos. Ya no me quedo con diagnóstico y terapéutico, sino también puede ser profiláctico. Profiláctico implica prevenir algo. Cuando se hacen cirugías en grandes cavidades, tenemos que ver que eso no sangra posteriormente, ¿no? Entonces dejamos una sonda con fin profiláctico para ver si está sangrando, tomar en cuenta las posibilidades posteriores o las conductas posteriores. Ahora, este punto de generalidades, si bien es exclusivamente teórico, es importante recordarlo en el siguiente contexto. Lo ideal no siempre es lo real, pero una sonda ideal debe ser flexible. Imagínense lo que se utilizaba en el pasado, hablaremos de hace 50 o más años atrás, donde las sondas no tenían flexibilidad, entonces lesionaban mucho los tejidos. Hoy en día ya se ha vencido aquello a través de la composición, ¿no? Se han ido haciendo de diferentes materiales. Inicialmente de goma arábiga, luego caucho, luego PVC, ahora silicona, mucho mejor todavía. Y eso tenía ventajas y desventajas, obviamente. Hasta ahora se maneja aquello. Si yo voy a utilizar una sonda poco tiempo, debo utilizar caucho. Si voy a dejar mucho tiempo, debería utilizar de PVC o de silicona, por ejemplo. ¿No ve? Segundo concepto para un sondaje ideal es de que la superficie no sea adherente, o sea, no puede ser rugosa. Antes pedíamos superficie rugosa. ¿Para qué? Para que se fije bien a los tejidos. Pero cuando se retira, lesiona pues la mucosa si está en un orificio natural, ¿no? El diámetro variable porque tendrá que emplearse en diferentes circunstancias y a diferentes edades, tamaño, sexo de las personas o de los pacientes. No va a ser lo mismo emplear, simplemente tomen en cuenta esto, un varón a una mujer. Hay cosas que pueden ser comunes, pero hay cosas que no pueden ser comunes. De preferencia, la sección debe ser cilíndrica, aunque están apareciendo sondas de aspecto no cilíndrico, sino más o menos cuadrangular, pero con lumen. Y tiene que ser capacidad atóxica.
Ustedes en varias oportunidades han debido ver que las duchas que hay en las regaderas tienen un tubo, ¿no ve? Que conecta a una pequeña llave, como a una duchita, podríamos decir. ¿Se podrá usar aquello? No se puede porque no tiene capacidad tóxica. Puede ser el diámetro ideal para hacer un lavado gástrico, digamos, pero no es flexible, es un poco dura, su superficie es adherente, es atóxica porque se va deshaciendo. Entonces no es cualquier cosa la sonda ideal, si se dan cuenta. Si bien para una urgencia pues, nos puede salvar en alguna circunstancia, no podemos utilizar como norma aquello. Ahora, ¿cómo funcionan las sondas? Hay 4 formas. La primera, la más simple, es por sifón. Por eso se llama el principio de funcionamiento simple. Generalmente se coloca aquello y es lo que se hace cuando en alguna situación ponemos un drenaje o una sonda de carácter profiláctico, ¿no? Entonces, el lugar donde existe el líquido pasa a través de la sonda y se elimina al exterior. O sea, no necesito nada, solamente colocar el tubo. Y eso podemos hacerlo en cualquier, un tubo de ensayo, una botella si quieren ustedes, y colóquenle un tubo cilíndrico y van a ver de que se vacía sin que hagan absolutamente nada al otro lado. ¿De qué dependerá? De la cantidad, básicamente, ¿no? Segundo, gradiente de presión hidráulica. Esto ya es a presión positiva. En lugar de que se vacíe solo, yo puedo agarrar una jeringa, ¿no? Estoy haciendo presión positiva. O utilizar un aspirador. Ese aspirador, sin embargo, tiene que regularse en función a las presiones que estoy manejando. No puedo hacer a gran presión, porque aparte de la sonda puede salir parte de tejido y lastimarme, ¿verdad? Generalmente va de la zona de mayor presión a una de menor presión. O a presión negativa, dicen algunos, ¿no? Aunque eso no es muy correcto, sino más es una presión en función a la cantidad de líquido que hay. Tercero, gradiente electrolítico. Han aprendido en biología la ósmosis, ¿no? En la ósmosis y la difusión. Eso va de la zona de mayor concentración a una de menor concentración. Es otra forma de gradiente electrolítico, un poco difícil de entenderlo, pero neurocirugía maneja, por ejemplo, mucho gradiente electrolítico. Por eso se utilizan soluciones especiales como el mannitol, por ejemplo, para deshidratar cuando hay edema cerebral. Y finalmente, la succión, que esto sí es presión positiva. Acá sí necesito un aspirador regulable. Yo tengo que poner, quiero a 10 centímetros de agua, pongo a 10 centímetros de agua. O pongo un manómetro y con el manómetro hacemos. Entonces, estos principios de funcionamiento pueden ser únicos o puede ser más de uno cuando yo instalo una sonda. No quiere decir de que una sonda funciona con uno solo, puede funcionar con 2 o con más. ¿Listo? Ahora, en el diseño, que ya hemos dicho que generalmente es cilíndrico, hay 3 cosas que tenemos que diferenciar. ¿Qué es una sonda? ¿Qué es una cánula? ¿Y qué es un catéter? Son términos, diríamos, análogos, pero no son similares. Y para eso se comparten 2 conceptos. Su maleabilidad, que es su capacidad de flexibilidad, podríamos decir, o manejo, y el calibre. Acá no estamos hablando todavía del diámetro en esta primera parte. Una sonda es flexible, a diferencia de una cánula que puede ser rígida o semirrígida. Una cánula no puede ser flexible. Y el catéter es semirrígido. Fíjense, la maleabilidad no es igual en los 3. El calibre. La sonda, calibre grueso. La cánula, calibre grueso, más que la sonda inclusive. Y el catéter es un calibre fino o delgado. ¿Cómo se establece ahora este calibre o diámetro? Hay 2 formas de establecer. Y acá hay una escala. Hay una medida que se llama el French, que se abrevia FR, o Charrier, que es CH. French es en francés y el Charrier es el equivalente inglés.
Un número French o un número Charrier equivale a 0,33 de milímetro. Entonces, si yo quiero saber cuánto de diámetro interno, a ver, escuchen bien esto, diámetro interno tiene una sonda, yo tengo que multiplicar el número del French por 0,33 milímetros. Ejemplo, tengo una sonda que es número 10 French. ¿Cuánto tiene de lumen? 3,3 milímetros. Si es 20, tengo 6,6 milímetros. Y hay una tablita, una escala, que, bueno, algunos la usan, ¿no? Pero no es necesario. Es solamente multiplicar el 0,33 por el número que viene. Es por eso que se usan diferentes grosores, ¿no? Va a colocar sonda Foley para que el paciente pueda orinar. Páseme una número 14. Yo multiplico, ¿cuánto es 14 por 0,33? Más o menos me va a salir como 4 puntos tantos, ¿no ve? Entonces, ese es el diámetro interno. No es lo mismo, este French no se puede aplicar a los catéteres. En los catéteres se utiliza el gauge o gauge. Pero esto ya no tiene esa equivalencia, sino es inversamente proporcional. En cualquier jeringa, en cualquier bránula que ustedes vean, van a ver que dice 14G, 16G, 18G, 20G, etcétera, etcétera. Cuanto más grande es el número, pongámosle el número 24, es más delgado. Cuanto menos es el número, digamos el número 16, es más grueso. Entonces, a eso se refiere inversamente proporcional. Por eso cuando hacemos la práctica de venoclisis y usamos las bránulas, ahí se discriminan por colores. Y muchos no saben qué significa la G. La G significa el diámetro, pero que vuelvo a decirles es inversamente proporcional. Ya no se aplica la escala del French o del Charrier para los catéteres y las bránulas. Ahora, por lo general, las sondas tienen 4 indicaciones. Uno terapéutico, significa hacer tratamiento de algo. Un ejemplo, ahí está la figura de una sonda urinaria, una sonda Foley, que puede ser, por ejemplo, para hacer tratamiento de un paciente que tenga un problema en la vejiga. Un paciente que tenga una hipertrofia de próstata, un viejito, no puede orinar, entonces no puede estarle poniendo sonda cada rato, ¿no? Colocamos la sonda que por ahí va a salir la orina hasta que se defina si se le va a operar o se va a hacer alguna otra cosa. Puede ser diagnóstico. Pacientes que están con vómito y yo no sé qué, por qué está vomitando, supongamos que tiene que ser un paciente con antecedente de enfermedad ulcerosa, yo le coloco una sonda nasogástrica, una sonda de Levin, y veo que sangra. ¿Será el esófago, será el estómago, o será otra cosa? ¿No ven? Entonces ese es el fin diagnóstico. Cuando hablamos de profiláctico, generalmente estoy colocando una sonda para prevenir algo. La sonda Nelaton, que estamos viendo acá, se presta muy bien a esas cosas. Yo he hecho una cirugía, pongámosle, de una resección de mama, una mastectomía. Puede sangrar aquello. Entonces dejo una sonda para ver si no hay salida de linforragia, o sea, líquido linfático de los ganglios que se han resecado. Si empieza a salir, digo, ah, caramba, esto está con linforragia y tendré que tomar alguna conducta, ¿no? Tendré que utilizar curaciones o hacer algún otro procedimiento. O puedo combinar diagnóstico y terapéutico. Esta sonda de acá, por ejemplo, es una sonda que se coloca en el intestino. Entonces me sirve terapéutica y diagnóstica para ver qué está pasando en el intestino. Y es mucho más complejo. Es una sonda larga. Ahora bien, por lo general, cuando se hace clasificación, y ahí es donde yo estoy un poco en desacuerdo con lo que ocurre con los textos enciclopédicos, no es necesario el tener tanto desorden en clasificar, ¿no? Si ustedes ven el texto que tienen, hay como 4 diferentes formas de clasificar, que por la sección, que por la forma, el mecanismo de funcionamiento, etcétera, etcétera. Si no, vamos a usar todo eso. Entonces, lo más práctico en ese contexto
es dividir a las sondas por sistemas. Pueden haber sondas para vía urinaria, para vía digestiva alta, para vía digestiva baja, sondas vasculares o sondas para aparatos respiratorios. Entonces es más práctico, más útil en este contexto, ¿no? Aunque hay algunas que pueden utilizarse en más de un sistema. Entonces, en el caso de sondas urinarias, acá hay tres pilares, digo yo. Y aquí están los tres, ¿no? Uno rojo, uno verde y uno morado o azul. Una de ellas es una sonda la sonda siempre tiene que tener un objetivo. ¿Para qué voy a utilizar? Ya, voy a utilizar para evacuar la vejiga. Ya, suficiente una sonda Nelaton. Agarro la sonda Nelaton, que mide más o menos 20 a 30 centímetros, introduzco a través de la uretra, evacúo la orina y la retiro. Listo. Esa es la sonda Nelaton, que tiene varios usos, no solamente urinaria. Puedo hacer lo mismo, por ejemplo, para aspirar secreciones. Pero si yo voy a agarrar, este sería un fin terapéutico, ¿no? Estoy haciendo tratamiento. Estoy evacuando solamente, ¿lo ven? Pero si yo quiero que esa sonda se quede, no me sirve la sonda Nelaton, porque no tiene forma de fijarse. Entonces voy a utilizar una sonda que tenga un pequeño baloncito en el extremo. Esta es una sonda ya de 2 vías. Hay una sonda que tiene 2 vías y otra que tiene 3 vías. Las dos son Foley. Foley simple, la que tiene 2 vías, y Foley Alcock, la que tiene 3 vías. Estas son sondas ya de fijación. O se van a quedar. No puedo colocar y sacar en ese momento. Por lo menos tiene que ser 24, 48, depende de qué quiera hacer. Y es otro fin terapéutico. Estas sondas, hablamos de las sondas Foley, son las que se utilizan con mucho más frecuencia que las sondas Nelaton. Se puede utilizar en pacientes de preoperatorio, de cirugía pélvica, y las Foley Alcock se utilizan en pacientes que van a entrar a cirugía de vejiga o cirugía de próstata, porque amerita hacer un lavado del lecho de donde se ha resecado el órgano. O sea, permanecen un tiempo más. Y obviamente hay variantes de eso, ¿no? Pero a estas dos hay que plantearse de que puedo yo no poder franquear a nivel del cuello de la vejiga que haya un tumor o hay un proceso inflamatorio o la próstata está aumentada de tamaño. Entonces, para ello hay una sonda, y aquí está la figurita donde la punta es diferente. Esa se llama sonda de Tiemann, que también es evacuatoria, aunque hay también de fijación. Ahora, el complemento de esto, para que entendamos las diferencias, tenemos en esta otra diapositiva, donde tenemos primero la sonda Nelaton, que tiene una característica, es cilíndrica completamente, no es de fijación por lo tanto. Luego tengo la más gruesa, es la sonda Foley Alcock, que tiene 2 orificios, porque tiene 3 vías la Foley Alcock. La Foley simple tiene solamente 2. Una para el globo y otra para evacuar. Y la Foley Alcock tiene un tercero que es para el lavado. Esta otra que es en pico de flauta, dicen la Cuvelier o Cuvelier, que permite evacuar coágulos. Esa sería la punta de la Tiemann. Esta es otro tipo de sonda Nelaton, más gruesa que esta naturalmente, y aquella otra que implica el que sea más o menos como un palo de golf o de hockey, la de Dufour. Las más usadas son la Nelaton, la Foley simple y la Foley Alcock. Esta eventualmente más es manejo de especialidad. Pero ¿qué es lo que las diferencia? No las diferencia el tamaño, el diámetro, sino es la punta. La punta es lo que es diferente. Y en ese contexto, el colocar cualquiera de estas sondas
no es lo mismo en el varón que en la mujer. Sabemos que la uretra femenina mide más o menos 4 a 5 centímetros. La uretra masculina puede medir 12 a 15 centímetros, ¿no ven? Entonces siempre se introduce la sonda hasta el fondo. Se la fija y luego se la abre para que se evacúe. Caso contrario, vamos a inflar el globo en el bulbo uretral y vamos a provocar una lesión. Ahora, en aparato digestivo hay tal número de sondas que yo creo que no existe una persona que conozca todas. Pero podemos hacer la siguiente división. Sondas que van a quedarse en el esófago. ¿Cuál es la característica principal de estas sondas? Que todas tienen balón o balones. Puede ser balón único o 2 balones. Pueden tener 3 vías, como es la Linton y la Sengstaken-Blakemore. O puede tener 4 lúmenes o 4 tubos, si quieren, o 4 conexiones para la Minnesota. ¿Para qué son las vías? En el caso de la Linton, una vía es para inflar el globito, que se infla en el esófago. Otra vía es para aspirar lo que va del globo hacia abajo, en la punta, podríamos decir. Y el tercero es para aspirar por encima el globo. 2 de aspiración y 1 para inflar el globo. Uno aspira a la parte distal y otro aspira a la parte próxima. En el caso de la Sengstaken-Blakemore, las 3 vías son una para el balón gástrico, que es circular, redondo. Segunda vía para el balón esofágico, que es más alargado. Y el tercero es para el lumen. Diferente, ¿no? Las dos son diferentes. Tienen 3 vías, pero este tiene 2 globos o 2 balones y este solamente 1. La Minnesota es prácticamente la misma Sengstaken-Blakemore, porque tiene uno para el balón gástrico, otro para el balón esofágico, un tercero para el lumen y el cuarto es para aspirar encima el balón esofágico. ¿Cuándo se usan las sondas esofágicas? Cuando hay sangrado a nivel del esófago. Ahora hay una otra cosa más moderna, ¿no? Esto es un tratamiento que debe hacerse de 24, máximo 48 horas, no puede hacer más. ¿Cuál es el problema? Desinflas el globo y vuelve a sangrar. Como cualquier sangrado que puede hacer en Napa, decimos nosotros. Y en esos pacientes, pues tienes que volver a colocar, ¿no? ¿Qué pasa si dejas más tiempo? Necrosa la mucosa. Entonces, hoy en día están entrando en desuso. Es bien difícil conseguir estas sondas, uno por el costo y segundo por la utilidad que tienen. Hoy en día se hace una endoscopía de urgencia y se hace electrocoagulación, ya sea con esclerosis o con láser. Entonces ya no estoy solamente haciendo un procedimiento de hemostasia temporal, sino una hemostasia casi definitiva. Entonces por eso, si bien todavía existen estas sondas, ya no son de un uso tan rutinario como en el pasado. En el pasado era imprescindible usar esto. Pero si usaba, les vuelvo a decir, 24 a 48. Después hacías la endoscopía, hacías la esclerosis o la coagulación y luego las retirabas. Entonces, las sondas balón son sondas hemostáticas. Estas sondas esofágicas tienen esa función. Esta tal vez es la sonda más conocida y una de las que tienen que ustedes manejar desde un punto de vista general, ¿no? Es la famosa, la que dicen sonda nasogástrica o sonda de Levin. La otra también entra por la nariz, también es nasogástrica, ¿no? Pero la nasogástrica real es esta, la Levin. Esta sonda tiene 1,20 de longitud, tiene generalmente 3 orificios en la punta y tiene marcas desde los 45, 55 y 65 centímetros. Se puede tener de caucho o de polivinilo. Ahora está apareciendo la de PVC, que es mucho mejor en su manejo, puede permanecer más tiempo. Entonces, esta es una sonda que ingresa por la nariz y debe llegar al estómago. Tiene un procedimiento técnico que implica el saber cuánto vas a introducir de la sonda. No va a entrar el 1,20 m.
La primera marca, los 45 centímetros que hemos dicho, implica la llegada al cardies. La segunda, a los 55, es el cuerpo del estómago. Y la tercera, a los 65, es el píloro. O sea, hasta ahí es donde debería entrar. Lo importante de esta sonda es de que no es cosa de colocarla y dejarla que funcione simplemente por gravedad. Tengo que trabajarla. Tengo que hacer lavado y aspirado. O sea, agarro una jeringa, agarro agua, voy permeabilizando. ¿Por qué? El estómago no solamente produce jugo gástrico, también produce moco. Ese moco tapa los pequeños orificios que tiene la sonda y se obstruye. Entonces no me sirve como procedimiento terapéutico si no la trabajo. Antes de colocar, se dice que deberíamos medir cuánto va a entrar, ¿no? Primera medida es del ala de la nariz al trago. Luego hago estirar hiperextender la cabeza al paciente y va del mentón al mango del esternón. Y del mango del esternón va al apéndice sifoides. Mido todo eso junto y puedo ponerle una marca. Y hago la introducción que el paciente tiene que ir deglutiendo la sonda. Tiene sus conflictos el colocar, pero todo está en función a que esté el paciente en posición sentada, le demos agüita para que trague y nos ayude y él no se esté dando cuenta de lo que está pasando a través del eso, porque es bien desagradable. Se estimula el centro del vómito a nivel de la orofaringe y le presenta náuseas a nuestro paciente. Y lo más importante, una vez que se ha terminado de instalar, llegando a los 45, 55 centímetros, es verificar que esa sonda esté en el estómago. Para eso saldrá jugo gástrico, puedo agarrar una jeringa, introducir aire y escuchar en el epigastrio si hay algún sonido, o al aspirar tendrá que salir el contenido. En ningún momento el paciente tiene que tener tos, porque eso significa que está entrando a la vía respiratoria. Entonces, es una sonda que la van a manejar en algún momento. Ahora, hay variantes de esa. Vamos a dar un ejemplo. Yo tengo un paciente que tiene una intoxicación accidental, voluntaria, como sea. Tengo que hacer un lavado gástrico. Para el lavado gástrico, la primera opción siempre va a ser esta sonda que es grande, ¿no? Que puede tener pera o puede no tener, dicen algunos, ¿no? Es una sonda de 24 arriba, es muy gruesa para ser lavado. Entra también por la nariz. Tiene que llegar al estómago. Es la sonda de Faucher. Si alguien se ha intoxicado, hay que hacer lavado con esto. Pero si ustedes van a buscar en toda la ciudad, no van a encontrar en ningún lado. Ya no se vende, ya no se fabrica. Ya no se fabrica por una sencilla razón, que como es reutilizable y es de caucho, el caucho ya no se utiliza de rutina para la confección de sondas. Entonces, es muy difícil. Agarra una sonda de Levin, la más gruesa, dice, la más gruesa que la 16, que no sirve para nada. Colocan eso y están jugándose con una jeringa de 5 encima, ¿no? No se lava de esa forma. El lavado se hace con una cantidad importante de agua. Entonces, a esta sonda de Faucher la ha reemplazado este otro que es un tubo de Salem. La sonda o tubo de Salem es igualito a la nasogástrica, mucho más gruesa, generalmente de calibre 20 hacia arriba, 24, 28, 30 inclusive, que tiene no 4 orificios, sino varios orificios en el extremo y tiene doble lumen. Este es un lumen que es para hacer el lavado y el otro que permite entrada de aire. Esta es una sonda gruesa y me permite hacer lavado. Inclusive puedo conectar a un aspirador, cosa que no se podía hacer ni con la Levin y peor con la Faucher. Esta sí puedo conectar. Y hago un mejor lavado. Por una administro el líquido y por la otra aspiro. Entonces el tubo de Salem ha reemplazado 100% a la sonda de Faucher para hacer el lavado gástrico. Y el material es diferente. No es de goma, también es de polivinilo, un poco rígido. Ahora, ninguna de estas dos se va a quedar días, ¿no?
Le hago el lavado hoy día. Una vez de que salga claro, le dejaré, pongámosle 12 horas y luego la retiro. No necesito más. Ese es el curso evolutivo del contenido histórico, podríamos decir, de lo que significan las variedades de sondas para hacer lavado. He escuchado en más de un lugar decir, a ver, ¿dónde hay una sonda de Faucher? A ver, consiguen, no hay para conseguir. Lo que ustedes ven en la parte de las prácticas son cosas que han ido quedando como producto de la historia de las sondas que se enseñaban en el pasado y que hoy en día, cuando menos se tiene una muestra, ¿no? Para decir, esto se manejaba de esta forma. Ahora, otra opción. Todas estas ondas gástricas entran por la nariz y llegan al estómago. Pero ahora, ¿qué tal si yo tengo un paciente que tiene un problema en el esófago? No puedo utilizar el esófago como vía de administración, ni de terapéutica, ni de diagnóstico, ¿no? Entonces tengo que alimentarlo. Ahí viene esta otra, que es mucho más corta, ya no mide 1,20, medirá 50 centímetros la larga y 30 la corta. Es el tubo o sonda de Mohs, que tiene 3 vías. Una vía es el lumen. Una segunda vía es el globito que lo tengo que inflar acá. Y una tercera vía es para hacer el lavado de esta sonda. ¿Para qué se utiliza generalmente un tubo o sonda de Mohs? Para hacer alimentación enteral. O sea, alguien que no se puede utilizar la vía oral, un paciente con cáncer de esófago, por ejemplo, no le puedes dar porque no traga. Entonces, haces una pequeña cirugía que se llama gastrostomía, colocas esta sonda y le alimentas por aquí. Entonces, por uno entra el alimento, licuado generalmente, y por el otro pones líquido para lavar y que no se te tape la sonda. Si está inflado el globo, no hay problema, y tiene una orejita acá que es para fijar a la piel. Entonces, el tubo de Mohs es para alimentación enteral a través del estómago. Hay gente que coloca en el intestino, pero no se ha ideado para el intestino, sino más se ha ideado para el estómago. Ahora, si yo quiero ir más abajo al duodeno, aquí voy a estudiar funciones del hígado, o sea, de la vesícula, las vías biliares y el hígado y el páncreas, ¿no ven? Pero también voy a poder hacer alimentación. No tengo las fotos en este momento, pero son dos las que son las duodenales puras, la Eyemore y la Einhorn. Estas son sondas muy parecidas a la sonda de Levin, pero en cuyo extremo distal, en la punta podemos decir, hay un abultamiento. La Einhorn es metálico y la Eyemore es que de caucho. Eso tiene que llegar a la segunda porción del duodeno y ahí la franqueo, la dejo. Y hago un estudio de las funciones de la vía biliar y del páncreas, particularmente en la vía biliar. Cuando han llevado fisiología han debido enterarse funciones de la bilis, ¿no? Se produce en el hígado, baja por la vía biliar principal, entra a la vesícula, se concentra, se elimina a través del colédoco al intestino delgado, al duodeno, segunda porción, ahí llega la cabecita, podríamos decir. Esa es la prueba de Meltzer-Lyon, donde veo tipo de bilis, si sale, no sale, si contrae o no contrae la vesícula. Esas dos sirven para eso. Obviamente no voy a introducir solamente 45 o 55 centímetros, sino tengo que pasar los 65. Esa parte abultada vence el píloro, sirve como alimento. Pasa aquello y bueno, se ubica en la segunda porción. Cuando empieza a aspirarse bilis, ahí la dejo la sonda y hago mi estudio. Esas dos son duodenales puras. Esta de Van Gesting no tiene nada de abultamiento en la punta. Se parece a esta otra, pero no es la misma. Tiene una punta
pero mucho más rígida que el resto de la sonda. Y es de una sola vía la Van Gesting, por si acaso. La Van Gesting es una sonda que se utiliza para hacer el mismo funcionamiento, pero no de la vía biliar, sino del estómago. Antes de la llegada de la endoscopía al arsenal diagnóstico de la gastroenterología, se buscaba si el paciente producía cantidad suficiente, menor o mayor de jugo gástrico. Entonces colocamos esta sonda en el cuerpo del estómago y empezamos a titular aspirando la sonda durante unas 3 horas más o menos para saber si tenía hiperacidez o no. La Van Gesting no es sonda duodenal. Esa es una cosa que hay que corregir en su libro. Puede pasar al duodeno, como también puede pasar al Levin. Y esa punta, porque es de otro color, porque es de otro peso, porque está recubierta de plomo. Entonces tiene que ubicarse en la curvatura mayor. Y no tiene 3 orificios como la Levin, tiene 10 orificios. La otra diferencia es un poquito más delgada, podríamos decir. Yo no voy a pedir una 18 porque no existe. Generalmente es 14, 12. Ahora, si yo quiero asegurar el duodeno, pero más allá de la segunda porción, o quiero llegar al Y1, se utiliza esta sonda que le estamos viendo, que es la sonda de Taylor. La Taylor se diferencia porque tiene doble vía. Esta es una vía y acá hay otra vía. Esta es una sonda de doble lumen. Generalmente es para alimentación enteral. Ya tengo que pasar la segunda posición, no puede quedarse en segunda posición. También está recubierta de plomo el extremo. Pero lo más importante de todo es de que esta sonda tiene las dimensiones o la extensión no en 3 puntos. Hemos dicho que la Levin y estas otras eran prácticamente iguales. Tenía los 45, 55, 65, ¿no? Y 75 para la Van Gesting. Pero esta tiene cada centímetro. A partir de los 45, cada centímetro tiene una marca. Y una marca gruesa cada 10 centímetros. Entonces, 3 diferencias, ¿no? Punta de plomo, mucho más delgada, porque esta es una nasoyeyunal, podríamos decir. Doble lumen, varias marcas, y siempre es de PVC. No hay sonda de Taylor que sea de goma, porque esta sonda puede permanecer una semana o más. Cuando es de goma no puede permanecer ese lapso de tiempo. Entonces la Taylor no es duodenal solamente. Va al duodeno, pero es a partir de la tercera, cuarta. Debería llegar al Y1 y es bien tolerado para algunos. Aunque todas son molestas, ¿no? Porque entra por la nariz. Ahora, si yo quiero llegar más abajo, yo quiero llegar al ilion, ya no voy a utilizar una sonda de 1,20 o 1,50. La Taylor mide también 1,20, aunque alguien me ha dicho que hay una de 1,50. Voy a utilizar sondas que tengan 2 metros o más. Y hay 3 sondas. La más sencilla de un solo lumen, que sería esta, que está en esquema, que tiene un globo en la punta, el cual se infla con mercurio, y es de un solo lumen. Es la sonda de Cantor. Un solo lumen. Más o menos 2 a 2,5. Un globo en la punta, una sola vía tiene, y es una sonda que debería llegar al ilion. Pasa el píloro, y este globito me sirve como si sería bolo alimentario y va recorriendo la longitud que yo quiera. Pero ¿para qué vamos a utilizar esta? Solamente es con un fin diagnóstico. Tratar de ver si no hay alguna obstrucción, una cosa de esas. Entonces, a esta se sobrepone esta otra que estamos viendo acá, que es la sonda de Miller-Abbott, pero que ya tiene doble vía. Fíjense, acá está con doble vía. Una es para el globo
y tiene varios orificios, tanto en la punta una oliva y por encima tiene varios orificios, parecida a la Bangestín si quieren ustedes, en una cosa. O puede tener una oliva también en lugar del globo, parecida a la Eimor, podríamos decir, en otra circunstancia. Pero tiene doble lumen. Entonces, esta me sirve como diagnóstico y terapéutico. Y es de caucho. Esta otra es de PVC. Este es de caucho. Esta sonda de Miller Abbott tiene aproximadamente 2 a 3 metros, mucho más larga todavía. Todo un triunfo conseguirlas, les soy sincero. En el mercado, ustedes consiguen también una sonda de doble vía, pero fíjense cuál es la diferencia. No tiene lumen homogéneo igual. Tiene uno grueso y uno delgado. Primera diferencia. Segundo, tiene más de 2 metros. Tercero, tiene varias fenestraciones cerca a la punta y no tiene globo, sino tiene un dispositivo de mayor peso. Siempre es transparente. Esa es la sonda de Andersen. Esa es la que podemos conseguir hoy en día y es una sonda terapéutica porque se puede manejar en obstrucciones de intestino igualito que la Miller Abbott, pero mucho más sencillo de conseguir. Y es transparente, ¿no? Esta otra, en cambio, es opaca. Opaca me refiero a que no permite ver el color del contenido hasta que lo aspiras. Entonces, la evolución ha sido primero la Cantor, luego la Miller Abbott, finalmente la Andersen. Todas son sondas intestinales y son sondas yeyuno ileales. Ahora, ¿por qué siempre tengo que abordar las cosas por vía digestiva alta? También podría hacerlo por vía digestiva baja, ¿no? En ese caso vienen las sondas rectales, las dos comunes, ¿no? La rectal de administración, que es más corta, que tiene solamente 25 centímetros, y la rectal larga, un poco más rígida, que tiene aproximadamente 30 a 40 centímetros de longitud. Es decir, casi el doble. Esta otra, la más larga, es terapéutica. Esta otra es solamente para administración de enemas. Las sondas rectales, las comunes, las que hay para comprar en cualquier lado. Pero a veces yo debo llegar más arriba, por ejemplo, al colon sigmoide. Ninguna de estas va a llegar. Tal vez esta puede llegar, pero a través de un procedimiento de una rectosigmoidoscopía bajo visión directa. Entonces hay una sonda mucho más larga que se llama sonda de Auberne o Bierne. Esta es una sonda que tiene aproximadamente 1,20 a 1,50 y es mucho más gruesa. Estas, si bien son para administración de tiempo corto, esta otra, la sonda de Auberne, es terapéutica. Pacientes que tienen obstrucción de intestino grueso, coloco esta sonda hasta que se operen, con la idea de que me mantenga permeable la vía digestiva baja. Ahora hay otra cosa, ¿no? Se está describiendo de que una forma de manejo conservador del shock es administrar enemas, porque se pueden absorber los líquidos a nivel del recto. Entonces, ¿qué sonda voy a utilizar? Tendré que utilizar una de estas cortas, la larga no me sirve para qué. Parte de la vía digestiva son los órganos anexos, ¿no? En este caso, la vía biliar y la vía pancreática. Entonces, para vía biliar, las sondas biliares son dos, básicamente. La sonda T, común y corriente, de rama corta, la que está en este extremo, donde hay un extremo proximal que tiene las ramas cortas y una rama larga, que es la que sale al exterior. Esta es la sonda T de Kerr. Pero esta otra tiene las ramas horizontales más largas. Esta es la sonda de T de Cattell. Este es Kerr, la de rama corta, y Cattell, la de rama larga. Esta sonda amerita una explicación diferente a las otras, porque es una de diagnóstico y terapéutico al mismo tiempo. Las ramas horizontales van a ir a la vía biliar, proximal, distal, y esto va a salir al exterior.
sabemos que el hígado produce más o menos 1000 mililitros de bilis en 24 horas. Entonces, ¿cuál va a ser la función de esta sonda? Una parte de la bilis va a pasar al intestino por la rama corta y otra parte va a salir, ¿no? A un frasco colector. Y en su manejo se tiene 3 fases. Una clínica, que me va mostrando la cantidad, la calidad y si hay sedimento o no. Esa es la fase clínica. Si 1000 produce el hígado y hay un reporte de 300 de sonda, de débito de la sonda T, ¿qué significa? Que 700 ha pasado y solo 300 está saliendo. Al día siguiente debería aumentar el paso y disminuir lo que viene en el frasco colector. Bajará hasta 250, 200, 100, etcétera, etcétera. Esa es fase clínica. Como esto requiere una cirugía para colocarlo, no la puedo retirar de inmediato. Hago la fase 2. Cierro esta sonda durante periodos interdigestivos. Ese cierre no es tolerado al principio, por eso se hace tiempos cortos, media hora, 1 hora, postprandial, etcétera, etcétera. Eso se llama fase mecánica. Estoy ocluyendo la sonda como si le estaría cerrando. Y luego la vuelvo a abrir, hasta que el paciente tolere mejor. Y antes de retirarla, debo hacer un estudio radiológico. Esa es la fase radiológica. O sea, no es sacar nomás la sonda. No pueden decir que se ha salido en forma accidental, porque está puesto en una cirugía. Entonces, tengo que verificar que la vía biliar principal esté libre de obstrucciones para retirar esto. Entonces, fase clínica, fase mecánica y fase radiológica de la sonda T. Ahora, también son sondas biliares aquellas sondas que tienen un pequeño baloncito. A veces hay cálculos a nivel de la vía biliar principal y debo retirarlos, ¿no? Entonces coloco que es una sonda de Fogarty biliar, donde se introduce la sonda por encima del cálculo, se infla el globito y se tracciona el cálculo hasta extraer. La sonda de Fogarty biliar, entonces, sirve para hacer extracción de cálculos. Hay también sonda de Fogarty vascular para venas y arterias, que será para desobstruir arterias o venas cuando hay trombos. Esta es una sonda que tiene aproximadamente de 30 a 40 centímetros de longitud. Las Fogarty vasculares pueden tener hasta 1,50 de longitud. No es lo mismo. Se parecen, pero no son lo mismo. Y estas son un tanto más rígidas. Las otras son un tanto más flexibles. Para la vía respiratoria, primera tarea, tengo que dividir en vía aérea respiratoria superior y vía respiratoria inferior. ¿Quién me muestra el punto de inflexión? ¿Cuál es el elemento que divide? Tendrá que ser las cuerdas vocales, ¿no? Lo que está por encima de las cuerdas vocales es vía aérea superior y lo que está por debajo es vía aérea inferior. Entonces, para vía aérea superior tengo primero 2 cosas, ¿no? Que no son invasivas. La máscara laringe y la bigotera, que es para administrar oxígeno en recuperación anestésica o en terapia. Se le pone la máscara laringea, máscara facial, perdón, la mascarilla facial, para que el paciente reciba oxígeno. Los sintetizadores de oxígeno tienen esa particularidad, aunque solamente para bigotera, ¿no? Si yo quiero trabajar en vía aérea superior, ya empiezan a aparecer las cánulas, ¿no? Esta es una cánula bucofaringea. Estas 3 son bucofaringeas y esta es nasofaringea. Su forma hace de que se retenga la lengua y no se obstruya la vía aérea. Esta es la de único lumen y que se llama la cánula de Gödel. Algunos le encuentran diferencia a la Gödel y a la Mayo, algunos no le encontramos mucho. Variante de esta es la que tienen aquí abajo, que sería la de Bergman. En lugar de tener al centro, tiene a los lados. Más fácil manejar. Esta cuando aspira se ocluye. Y la predecesora de ambas es una cánula metálica que se utilizaba, que es la de Blumgart, o Lumbart dicen algunos, pero al ser metálica tiene un conflicto terrible, ¿no? No se manipula fácilmente,
si bien tiene la forma, todo lastima nomás los labios particularmente. Entonces, estas son cánulas bucofaringes. O la otra forma de acceso es a través de una cánula nasofaringe, especialmente en niños es mejor usar la nariz. Estas ya son más flexibles, esas son duras, esas son flexibles. Y se introduce a la nariz y hace lo mismo, evita que la lengua ocluya la vía aérea superior. Cuando yo creo una vía artificial, ya no por la boca ni por la nariz, yo debo hacer un acceso de la vía respiratoria superior, pero quirúrgica. Ahí ya vienen las cánulas de traqueostomía, ¿no? Esta es la cánula de pretraqueostomía, que es muy rígida, un solo lumen y una alita que es para sostener al cuello. O sea, antes de colocar definitivamente una traqueostomía, yo debo colocar esto para que dilate y haga permanencia, de que no haga espasmo a nivel de la tráquea. Cánula de pretraqueostomía se llama esto. Una vez de que he colocado la de pretraqueostomía, utilizo o una que es con balón o una que es sin balón. La con balón es de plástico desechable, es la cánula de Jackson, que tiene doble vía, si ustedes se fijan. Una para que entre el oxígeno, podríamos decir, y otra para inflar un globito acá. Y eso no se sale. Y este elemento interno, la camisa interna, dicen algunos, me sirve para irlo cambiando, cosa de que cuando se acumulen secreciones el paciente no se ahogue. Y este mandril solamente se utiliza el momento de colocar la primera vez la cánula de Jackson. Pero si el tiempo de permanencia va a ser mucho más de aquello, definitivo podríamos decir, porque hay situaciones como esas, utilizo una metálica. Esta es la de Chris Haber, que tiene las mismas partes, ¿no? Tiene una cánula interna, un vástago o guía y un oclusor. Esta de Chris Haber en su libro dice que es de plata, ¿no? Bueno, si sería de plata, vayan a hacerlo fundir y háganse un anillo, saldría mejor. Pero esas son las formas de acceso a la vía respiratoria superior. Y cuando hablo de vía respiratoria inferior, estamos hablando de tubos endotraqueales, ¿no? Que tienen un principio de funcionamiento muy interesante. Todos tienen una parte proximal dilatada, una parte distal en pico de flauta. Este de acá, el primerito, no tiene balón, es tubo de McGill, no tiene balón. Los demás tienen balón. Este y este son los de Rush, dicen algunos. Una vía para que entre el aire, la otra para que se infle el globo. Pueden ser de goma o pueden ser, como este de acá, de polivinilo, con el mismo principio de funcionamiento. Se infla el globo y antes de retirarlo debemos aspirar las secreciones con tubos de aspiración, ¿no? Y esta otra que se llama armada. ¿Por qué le dicen armada? Porque en el centro tiene un resorte. Esta se llama tubo endotraqueal de Shilley. En cirugía tiroidea tiene que ser más largo el tubo. Entonces este más largo y no debería deformar. Si ustedes doblan esto, se puede ocluir. Este otro no se ocluye. Todos estos tubos endotraqueales necesitan colocarse bajo laringoscopía directa. Pero ha aparecido este otro, que se llama máscara laringea, que no necesitas colocar o hacer laringoscopía para colocar el tubo. Este es un tubo mucho más grueso que estos, que se coloca, la parte de abajo ocluye el esófago y por acá se llega más o menos a las vecindades de la epiglotis y se administra directamente el aire. Y a través de la vía se infla toda esta parte distal, que es como una dona, como una media luna, podríamos decir, que ayuda a ocluir en forma hermética la vía aérea superior. Los catéteres vasculares ya son ahora un poquito diferentes a lo que estamos hablando, ¿no? Hay catéteres vasculares de acceso periférico, que son las bránulas, que las tenemos acá.
Y acá es importante tomar en cuenta de que por los colores se reconoce el diámetro. Hay catéteres cortos y hay catéteres largos. Extracat dicen algunos. Estos son siempre para administración periférica. Tienen una codificación con el Gauss que hemos dicho hace rato, ¿no? Como pueden haber catéteres ya intracat, que son catéteres largos para administración por vía central. El de un lumen, este de acá, es el famoso cava fix, un solo lumen. 2 lúmenes, que sería el dúo, o 3 lúmenes, que sería el trío. Certofix le llaman algunos. No es lo mismo uno de 3 vías a uno de 2 o uno de 1. Este puede utilizar varios medicamentos al mismo tiempo. Este es solamente para administración de soluciones. Y siempre vienen en un set donde hay un mandril, hay una aguja de punción y el acceso a vía subclavia o vía yugular. Tiene una técnica diferente, no es tan sencilla, implica un manejo muy, muy particular. Si seguimos complicando las cosas, aparece el famoso catéter de Swangerton de termodilución, que puede tener de 3 a 4 o 5 vías, porque eso debe llegar a más o menos la arteria pulmonar. Estos van solamente a la vena cava o a proximidades de la cava. Este otro debe llegar a los capilares pulmonares, donde se puede medir la presión en cuña, por ejemplo. O tenemos, este es el que les decía, el catéter de embolectomía, que sería el Fogarty, pero vascular. Cuando es rojo es arterial y cuando es azul o celeste es venoso. El venoso es un poquito más grueso que el arterial. El arterial es más delgado. Pero fíjense en la longitud, ¿no? Es bastante largo. Entonces se introduce, se infla y se tracciona el coágulo, en este caso, para evacuarlo. Ahora, en el espacio pleural, entre la pleura parietal y visceral, yo puedo colocar también algunas sondas, ¿no? Que pueden colocarse allá o también en otro lado. Ahí viene la sonda de Malekot, la de Petzer y la de Argyll. La Malekot y la Petzer son muy similares, la diferencia en la cabecita. Este tiene como 4 orejitas y este tiene como un sombrerito. Son de autofijación ambas. Y el de Argyll es un tubo que siempre se conecta a un sistema cerrado de presión negativa. Sabemos que el tórax tiene presión negativa, ¿no? Y puede ser recto o puede ser angulado. Todas estas, si voy a colocar en espacio pleural, tienen que ir a un sello de agua. Ese es el principio fundamental de una sonda pleural. Y es para evacuar contenido de un espacio que no existe y debemos volverlo normal. ¿Lo ven? Bueno, en líneas generales, ese es el tema que teníamos que tratar el día de hoy. Yo les sugiero la parte de manejo de conocimiento en detalle. Ustedes tendrían que revisarlo un poquito en el texto que se tiene en la cátedra, pero les vuelvo a decir, algunas cosas son muy enciclopédicas, es muy largo el contenido, es casi imposible conocer absolutamente todos los tubos, todas las ondas que existen allá. No sé si tienen alguna pregunta. No, doctor. Bueno, entonces yo estoy cumpliendo con la teórica que se había propuesto anteriormente y simplemente decirles de que hay que estar atentos a ver qué otros instructivos hay de autoridades superiores para regularizar las actividades que tenemos que cumplir. Que les vaya bien entonces. Hasta luego.